35.50. Sí. Así es, sí, muy bien. El SCY le dio 157.220.000. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Y el SCXY le dio 7.045.800. Muy Sí. bien. La correlación, a Ahí. todos están viendo para ver si esos datos les dieron. La correlación está bien, es 0.9932929914. Ahí tuve Ahí le varias quedó a la confusiones 29, sí. Le interpretando la faltó el fórmula. 14. Bueno, Eh, y la B1, ¿cuánto le dio? 22. 22.015, 568. Lo vamos a dejar así, solo que en estas tienen que colocar todos los decimales hoy, Ok, que les está dé bien. la calculadora. Y Buenísimo. la B0 está muy bien, menos 1299.200871 era. Y entonces ya su ecuación es esta. Todos tienen los resultados de Neri. Sí. Muy bien. En mi caso, sí. Ahorita estoy chequeando. Sí, licenciado. Sí, chequéenlo. En el método de Turner, ¿cuándo determinamos que tenemos que hacer un ajuste para hacer el valor de corrección? Si quiere lo vemos. Solo terminemos de ver este tema. Bueno, voy a proyectar, espérame. Voy a buscar uno que tengo por aquí, aunque el cálculo de la asignación de puntos a los factores utilizando la fórmula de la media armónica. Media armónica. El segundo es la distribución de los puntos a los grados. Cuando usted ya sabe cuántos puntos tiene el factor, cómo los va a asignar a los grados, y para eso es utilizar las 4 distribuciones que vimos, que era la distribución porcentual, que le llamamos así, y las de las 3 razones, que es la razón aritmética, la razón geométrica y la razón de incremento constante. Luego nos puede venir el problema de validación de los factores, con una tabla, obviamente, que atrae la asignación de puntos, entonces, perdón, la asignación de grados a cada uno, y ahí tendrían ustedes que calcular dos coeficientes de correlación. Ya saben que lo único que varía en la fórmula es que en una, la pendiente tiene dentro de sus componentes del denominador la media de X, y en la otra la tendría la media de Y. Comparan esos dos. El tercero es que les venga Turner completo o les venga Hey. Ahí ya llevamos 5 tipos de problemas. Y los otros problemas es que le venga la regresión lineal como la que ustedes tienen, que es el ajuste salarial, que lo vamos a ver hoy, y el ajuste salarial polinómico. Y con eso ya tendríamos los 7 tipos de problemas que le pueden venir. O sea, no le van a venir los 7. Le tienen que venir pues menos, ¿verdad? Porque se trata de equilibrar. De todos modos, les comento que le propuse al salón anterior, por razones de tiempo y todo esto, porque van a ver los temas de hoy, de hacer una actividad no con temas nuevos el día domingo a partir de las 3 de la tarde. Digamos, en el caso de ustedes, lo dejo abierto. Si no es la mayoría, no sé qué me van a decir. ¿Por qué es el domingo en la tarde? Porque el sábado y domingo en la mañana no me dejan utilizarla porque hay exámenes. No, están utilizando los del fin de semana. Y ¿cómo se llama? El sábado en la tarde tampoco dejan porque algunos de ustedes llevan la práctica y no pueden estar pidiendo permisos y que no hay que interrumpirse. Entonces el único día que queda es el domingo. ¿Por qué ese día?
porque de ahí, esta es la penúltima clase. Ustedes tendrían clase a aplicar la 1x es cuando la suma de los factores no coincide con los tipos de puestos. Si vemos estos puestos, el mayor esfuerzo que tienen es el esfuerzo mental. Luego la aplicación de habilidades. Y las responsabilidades, luego las condiciones físicas y las condiciones de trabajo. Pero cuando analizamos nosotros el alineamiento que hicimos, encontramos que en esta tabla está al revés. Las condiciones de trabajo, que no es algo que le exija un esfuerzo a la persona, sino es el ambiente en el que va a trabajar, en esta tabla quedó más alta. En segundo lugar, las condiciones físicas y el tipo de puestos que tiene en su mayoría, podríamos decir que el 60%, si no el 80%, el mayor esfuerzo es mental, entonces este debiera de ser el número 1 y aquí es el último. Entonces yo, ya viendo eso, procedo a hacer el ajuste, comenzando con la división de 1 dentro de estas sumas. Eso me da la 1x. Luego yo sumo la 1x y me da un valor. Aquí podría haber dado 1, pero con esta conformación usted tiene que repetir, tiene que hacer el proceso. O sea, la consistencia que da este es que si este valor baja de 0.85, o sea, tiene de 0.84 para abajo, usted paró ahí el problema y dice que debe repetirse la evaluación porcentual, no así la evaluación que se hace con los números. O sea, lo determinante son las sumas. Y esto le da consistencia. Si aquí fuera 1, dice uno, bueno, la consistencia es buena, pero los resultados no. Entonces los voy a corregir. Saco la 1x y sobre este valor divido la suma dentro de este. Si aquí fuera 1, quedaría el mismo número. En este fue 92, entonces quedó 32,71 y el valor de corrección es la multiplicación de este valor, la 1x ajustada es el valor de corrección multiplicado por cada uno de los resultados de la 1x. Y ahí, si se dan cuenta, invertimos los resultados que originalmente habíamos tenido. Lo invertimos en el sentido de que ahora, antes era el último, las exigencias mentales, y ahora es el primero. Miren. En segundo lugar, aquí estaba las habilidades como el segundo más bajo, y aquí se convirtió en el segundo más alto. Las responsabilidades quedan en tercer lugar, las exigencias físicas en cuarto, y por último las condiciones de trabajo, que es lo que es ajeno al puesto. Entonces, ahí ya hicimos el ajuste. No sé si con eso le aclaro, Neri. Sí, muchas gracias. Entonces, ahora ya saben, siempre con este. sí, mire, ¿Qué ya manda? saben siempre que es la suma de estos. Comparativamente, el análisis es el que determina si yo tendría que hacer ese ajuste. Si aquí nos hubiera quedado en el orden que queríamos, no se hace, pero eso en un proceso de evaluación que tiene dos cosas independientes, al ajustarlo es muy difícil que se dé. Bueno, veamos ahora si ya no hay dudas de esto o tienen Licenciado, alguna buenas duda. noches. Con una consulta. Dígame. En la media ajustada, el total tiene que cuadrar con el total de la suma anterior, 30.10. Debiera de cuadrar, pero porque como estamos usando solo dos decimales, aquí nos subió
0.01. Usted Bueno, tiene un sí. margen de 0.05. Muy Más bien, menos. Aquí subió solo 0.01, si se da cuenta. muy bien, licenciado. Gracias, muy amable. Buenas noches, Bueno. licenciado. Le soy sincero, a mí todavía no me queda claro cómo es que saco el puesto de mediana complejidad en el método de Hay. Vamos a verlo ahorita. Aquí está, mire pues. Clic antes de que pase Analicemos estos puestos que usted tiene aquí. ¿Cuál es el puesto más complejo para usted? el de ingeniero jefe. Luego, ¿cuál es el puesto menos complejo para usted? El menos complejo, albañil. Va. Luego, ¿cuál es el segundo más complejo para usted? El ingeniero. ¿Cuál es el segundo menos complejo para usted? Contador. Va. ¿Cuál le quedó en medio? El auxiliar de ingeniería. Va. Entonces, lo que les quería mostrar es que en la escogencia del puesto patrón es la aplicación del método de jerarquización que vimos, el método de alineamiento. ¿Se recuerdan? Cuando los poníamos del más complejo al menos complejo, fue el primer método que vimos. Que luego, si no estaban todos de acuerdo, sacábamos un procedimiento de cálculo de correlación múltiple con la fórmula de Kendall para validar si la media de las evaluaciones era representativa de la evaluación que habían querido dar los demás, pero en la operatoria para decidir cuál era más complejo y menos complejo, lo hicimos de esa manera. Decidimos, quitamos los dos extremos, luego fuimos quitando los de en medio porque al final nos tiene que quedar algo. Entonces, el puesto patrón es el puesto que tiene la complejidad media. Muy bien, licenciado. Gracias, ahí estamos. Muy bien, en el ejercicio que ustedes hicieron, en ese ejercicio, el puesto que es el de mediana complejidad, lo entregan hoy, es el médico residente. Muy bien, licenciado, gracias, ahí estamos con la duda. Va, de acuerdo, muy bien. Entonces voy a continuar con si no hubieran dudas, continúo con el tema que nos trae ahorita. Bueno, habíamos visto esta tabla y aquí todavía encontré algunas dudas de algunas personas. Miren, pues, la comparación salarial lo que busca es lograr la equidad externa. Si ustedes se recuerdan cuando yo explicaba, voy a poner esa diapositiva. Decíamos nosotros que la equidad interna, bueno, no decíamos nosotros, yo les dije a ustedes que la equidad interna es la que se logra por medio de establecer el valor relativo de cada puesto en comparación con los demás. Es decir, a través en todos los métodos que vimos, exceptuando el método de comparación de factores de Benji, nos da puntos. Entonces nosotros con el total de puntos los ordenamos y esto ya nos da una importancia de uno sobre otro. Los que tengan más puntos tendrán obviamente mayor posición que los otros. Pero con tener esa posición, les decía yo en esa oportunidad, no nos sirve de nada. Nos va a servir en la medida en que nosotros logremos establecer un salario. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Para eso hacemos la equidad externa. Y la equidad externa se logra a través de establecer salarios equivalentes a los que se pagan en otras empresas por trabajos iguales o similares.
Ténganlo bien presente porque creo que es una pregunta de examen. Entonces, fíjense pues, para eso nosotros vimos que hay que ver una encuesta, lo que hay que ver del mercado para hacer la encuesta, y vimos los resultados de una encuesta y vimos que hay encuestas en todas las empresas. Y luego vimos que esto nos daba este resultado, la encuesta ya como tal. Ya cuando tenemos el resultado, entonces nosotros hacemos una comparación tomando en consideración los principios del teorema del límite central, que también puede ser otra pregunta del examen, creo. Y en ese lo que estábamos nosotros diciendo es de que si el comportamiento de los resultados de cada puesto tiene esta forma, el salario que más se paga para ese puesto es el de la mediana salarial. Miren. Entonces, uno de los resultados que tenía aquí, obviamente va a tomar el percentil 50 o cuartil 2. Y entonces eso lo hicimos ya acá en un ejemplo. La tabla ustedes la copiaron y sacaron la primera ecuación, la ecuación de regresión lineal, utilizando los puntos y los salarios correspondientes al Q2. Eso, al graficarlo, vemos aquí que tiene una curvita aquí. Y podemos sacar cuál es la ecuación a través de 4 modelos de regresión: el lineal, el polinómico, el potencial y el exponencial. Vamos a utilizar ahorita el polinómico. Ya hicimos el lineal. Este fue el lineal. Esas eran las fórmulas. Estas eran las variables que las fórmulas exigían para poderlas, ¿cómo se llama? Para poderlas trabajar, y coincidentemente, como nos lo planteó, me fue el nombre. Neri. ¿Quién? Neri es, ¿verdad? Sí, Neri. Sí, Neri. Neri nos dieron nuestros resultados, que son los que él tiene. Y al final llegamos lo mismo a la ecuación que tienen que trabajar. Aquí ustedes van a ver al final de la clase de hoy o antes cómo es que estos puntos se vuelven dinero. Luego que hemos hecho la regresión lineal, procedemos a realizar la regresión polinómica. Por favor, a esta también tómenle una foto. Esta fórmula, cuando uno la mira, lo asusta, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que la vi. Estaba estudiando yo compensaciones. Estaba estudiando este tema, ¿verdad? Un posgrado. Y me pusieron esa fórmula. Y luego, bueno, luego uno se halla la forma de cómo poderla trabajar porque se la pedían manual. Imagínense ustedes de que yo estuve en una oportunidad, yo estudié una maestría en México y como parte de la maestría había no un premio o algo así, seleccionaron un grupo al finalizar que fue a estudiar un mes a Cuba, planificación. Y me recuerdo que llegamos a Cuba nosotros con nuestras calculadoras y todo, bien felices, y nos dijo el profesor que en ese lugar no se usaba calculadora. Mire, todos los que están ahí no tienen una calculadora, guárdenla, por favor. Y entonces nos dieron unas clases extras del método japonés para multiplicar, dividir, sacar raíz y todo, porque vamos a ver, voy a hacer una pregunta para ustedes, vamos a ver quién me la contesta.
¿Qué es la raíz cuadrada? ¿O qué es la raíz más bien? Vamos a ver cómo está su matemática, sin el ánimo de molestarlos. Vamos a ver, Manuel Estacuy. Dígame usted qué es la raíz. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Sí. Dígame. La raíz cuadrada es el resultado de sacar la multiplicación por sí mismo. Es lo que yo entiendo. Va, gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera para todos? A ver, Robin. Robin Cabrera, dígame usted, ¿qué es para usted la raíz? No cuadrada, cualquier raíz. Es una multiplicación por un número entero dividido dentro de las unidades. Es, por ejemplo, 20 dividido un cuarto, le va a salir la raíz cuadrada de 20 elevado a la 4. Miren, pues fíjense que cómo fue eso. Yo cuando estaba ahí lo aprendí, ¿va? Miren, pues la potencia es la cantidad de veces que uno multiplica un número por sí mismo. Así es, ¿verdad? Vamos a ver, ¿estoy mintiendo o es cierto? Entonces ustedes lo pueden ver, ¿va? Entonces, la potencia es la cantidad de veces que yo multiplico un número por sí mismo, entonces la raíz es la cantidad de veces que yo divido ese número por sí mismo. Anótenlo, eso, fíjense, cuando uno ya lo está haciendo a mano, ahí es donde uno necesita tener bien claro esos conceptos, ¿verdad? Porque es bien fácil, o sea, al final es dividir ese número por sí mismo, una X, depende de la potencia, ¿verdad? O sea, no la potencia, sino el exponente. Si la raíz es cúbica, pues es dividir 3 veces el número por sí mismo. Si es es quinta, es 5 veces. Pero obviamente va cambiando. Es como cuando uno hace la potencia. Si usted eleva 5 al cubo, le va a dar 125. Pero si solo lo eleva al cuadrado, le da 25. Pero ese 25 por 5 le va a dar 125. Y ese 25, si lo eleváramos a la cuarta, ¿cuánto nos daría? Entonces, eso es, bueno, pero ahorita ya me perdí, no sé ni por qué les estaba diciendo eso. Entonces, vayámonos a esto. Aquí estoy, voy a proyectar otra vez. A esto tómenle entonces ustedes una foto. Tómenle una foto a las fórmulas y no se vayan a desesperar con esto. Hoy vamos a trabajar con estas fórmulas. Entonces, yo les digo, bueno, a nosotros nos tenemos que hacer a mano muchas cosas y decía uno, bueno, ¿cómo le entro? Y entonces ya encuentra uno fórmulas para poder hacer esto, porque yo cuando lo vi, me imagino que igual que ustedes, pues se asusta uno, ¿verdad? Porque ve tantos números ahí, o tantas literales, y dice uno, bueno, a ver qué se puede hacer. Pero esto es bien sencillo, miren. Háganme un favor. Esta que están aquí abajo es las variables que tiene, que exige el desarrollar estas fórmulas. Quiere decir que, si ustedes se recuerdan, en la lineal, el banner solo exige, o sea, las fórmulas más bien solo me exigían los puntos, los sueldos, multiplicar los puntos por los sueldos, elevar los puntos al cuadrado y los salarios al cuadrado. Y las sumatorias, pues obviamente era lo que nos estaba dando la tabla, ¿verdad? Aquí teníamos las sumatorias, miren, fue lo que nos pidió. Esta es X los puntos siempre y eso nos salarios. Entonces yo ya cuando hice todo esto, ahora voy a trabajar con esta. Entonces, acá, ¿qué me está pidiendo? Y yo comienzo a analizar todas estas, me pide X, Y, X por Y, X cuadrado por Y,
X cubo, X cuarta. Por favor, procedan a hacer esta tabla. Pero para que no lo hagamos tan largo, porque sé que hacerlo a mano es complicado, los voy a dejar que usen el Excel. Entonces, trabajen ustedes esta tabla con los mismos datos. Ponen los puestos en el Excel, los puntos y los salarios del Q2. Y luego hacen todas las operaciones que les dije. Háganlo en Excel y cuando tengamos los resultados los vamos a comparar. Voy a dejar de compartir esto y si quieren pongo solo la de las fórmulas. Ahí está. Colóquele coma. La X ya sabíamos nos da 2398. La Y, creo que aquí en el caso de Ingrid tiene que cambiar el valor de Y. Ahí tiene que colocar los valores que corresponden al Q2. Cambiémoslos, Ingrid, en el Q2, por favor. Si quieres se los voy diciendo. Ahí es 1700. El segundo es 2300. El tercero es 2400. El cuarto es 2500. El quinto es 3000. El sexto es 7500. El séptimo 7500. Y el octavo, que es el último, es 15500. Ahora solo dele un poquito más de amplitud cabal a ese. Entonces, todos trabajaron con estos sueldos. Sí, licenciado. Muy bien, entonces veamos los resultados, ¿verdad? 2398, 42,400, la suma de Y, la suma de XY es 19,755,200. La suma de la X al cuadrado es 1,038,836. La suma de la X cuadrado por Y es 11,372,857,600. Y la suma de X cubo es 571,881,304. Y finalmente la X a la cuarta es 355,978,265,936. Ahora miren pues, es bien importante que ustedes tengan esto presente porque derivado a que vamos a hacer la fórmula y esa la van a hacer a mano, yo les voy a permitir a ustedes que en el examen usen el Excel solo para las tablas. Si usted comienza a usar el Excel para las fórmulas, nos vamos a dar cuenta y no le vamos a dar los puntos porque le voy a ahorrar aproximadamente de 45 a 50 minutos de trabajo dejándolo usar el Excel. Eso sí, usted aquí ya lo tiene, puede entrar a esa tabla. Lleve una fórmula, formular y ya estuvo. Lo único es que pone los títulos, cambia los puntos y cambia los sueldos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciado. bastante. Con eso se les ayuda un montón y les voy a quitar el estrés. Ahora fíjense, ya teniendo esta tabla, gracias Ingrid. Ya teniendo esta tabla, entonces
Cuando uno ve la monstruosidad de fórmula, así me decía alguien, esa fórmula es monstruosa, no es nada monstruosa. Aquí vamos a... Y si ustedes se dan cuenta, son los mismos resultados que ustedes tienen. Ya teniendo esos resultados, entonces la fórmula, la forma de trabajar la fórmula es segmentándola. Es decir, trabajando las operaciones que están dentro de los paréntesis, que se diferencian por el signo. O sea, que trabajo primero esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y de ahí sumo las 3 positivas y le resto las 2 negativas. Lo mismo hago con la parte de arriba, o sea, el numerador lo segmento en 6 partes de acuerdo a los corchetes y trabajo estas pequeñas partes para luego hacer 2 operaciones. Sumo esto y resto. Y lo mismo hago con las otras. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de analizar la fórmula, encontramos que el denominador es el mismo. Entonces, lo que uno tiene que hacerlo solo una vez. Para los que les gusta leer el libro tiene un error o más bien este signo es tan pequeño que parece multiplicación. No use esa fórmula del libro, porque entonces no le va a dar el resultado y el afinamiento que usted quiere lograr no vale. Ahora entonces hagamos esto. Trabaje por favor el denominador. Solo el denominador. Con la forma como yo segmenté. Primero trabaja la x cuadrado elevándola al cubo. Luego recuérdese que n es 8 porque es la cantidad de puestos. Entonces, la sumatoria de las x al cubo lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 8. Luego, la sumatoria de las x la eleva al cuadrado y la multiplica por la sumatoria de las x, de la x a la cuarta. Luego, la sumatoria de las x al cuadrado la multiplica por 8 y ese resultado lo multiplica por la sumatoria de las x elevado al cuadrado. Y luego, la sumatoria de las x por la sumatoria de las x al cuadrado por la sumatoria de las x al cubo lo multiplica por 2. Estos 2 resultados son negativos y estos 3 positivos, entonces usted los va a sumar estos 3 y estos 2 y luego resta y le va a dar el denominador. Proceda, por favor. Le doy 10 minutos. En 10 minutos usted lo tiene terminado. Solo el denominador en menos lo deberá terminar, pero le vamos a dar mejor 5 minutos para hacer estas 6 operaciones. Voy a dejar de compartir. Le dio 1.12109.1278 por 10 a la 18. Sí, La B les dio 2.616.38.5807 por 10 a la 18. ¿Así es? O sea, si ustedes multiplican, o sea, elevan el 571.881.304 al cuadrado, les da 3.370.48.22.59 por 10 a la 17, que al multiplicarlo por 8 les da 2.6173.85.807 por 10 a la 18. El C les da este resultado. El D
da este resultado y el E les da este resultado. Entonces, tomamos los tres positivos, que es A, B y C. A, B y C. Y lo suman y les da este valor. Luego suman los dos negativos y les da este valor. Y luego, al operar la resta, les da este valor. ¿Eso les dio? ¿O no habían llegado ahí? ¿No han llegado ahí? Fíjese que a mí sí, Ay, pero a la hora de cuando la calculadora quería sumar el por 10 a la exponente, no encontré cómo sacarlo a mi calculadora. No, mire, pues en su calculadora usted póngalo así como lo ve ahí. Pone, por ejemplo, 1.121.009.1278, le pone por 10 y lo eleva a la 18. Para que no se confunda la calculadora, si usted quiere, mete esto entre paréntesis. Por ejemplo, aquí. Metería entre paréntesis le pone más, pone esto entre paréntesis, le pone más, pone este entre paréntesis, se le da igual y le va a dar esto. Probémoslo. Eso estoy probando ahorita, Lick, porque si no, yo estaba buscando, digamos, por 10, pero como te digamos, pongo el número, le pongo por 10, lo leo al exponente, a la... Sí, a la 18, así como que lo se... sumo, ¿verdad? Y abro otro Sí, paréntesis, lo puedo hacer y lo sumo. Okay. y Solo lo que en suma, los ¿sí? de abajo, en el D y el E, me iba dado a la exponente a la 12, fíjense, Lick, lo estoy revisando de nuevo. Le había puesto, digamos, en el D, que era la sumatoria de x cuadrado, por la sumatoria de x cuarta, y eso lo multipliqué Por por 8. n. Ajá, Exacto. que Va, y eso le dio 2.958.424.303 por 10 a la 18. fíjese que a mí me, bueno, parece algo que malo, pero no lo sé, porque era 2.84. licenciado, disculpe, siempre lo multiplicamos por 10, ¿verdad? Y lo elevamos a la potencia que nos tire la calculadora. Así es, exactamente, es como un número. Es que mire, pues lo que este número ustedes lo saben, ¿verdad? Esto lo que está indicando es que este está elevando a la 18 porque este punto lo tengo que correr 18 veces a la derecha. Como la calculadora solo tiene hasta 10 decimales, hasta 10 dígitos, entonces no permite llegar hasta 18. Entonces lo que hace es que lo reduce elevándole a una potencia de base 10. Entonces si se dan cuenta, todas salen a potencia base 10. En el Excel el problema es que le sale con una E, con un exponente. Con paréntesis se me dan esos resultados. Sí, es que miren, ese es para todos. Tómenlo en cuenta porque esto puede ser que les venga en el examen. A todos o solo a unos. Pero mejor como no se sabe quién, entonces cuando hagan la suma de los valores, es porque si se dan cuenta, esto lo hacen bien rápido. Esto lo hacen en 2 minutos, hacen estas operaciones 2, 3 minutos. Y entonces ya cuando vayan a hacer la suma de los positivos y de los negativos, háganlo entre paréntesis. Cuando ya tengan solo 2 números, prueben si lo pueden hacer sin paréntesis y les da el resultado y si no, vuelvan a meter entre paréntesis menos y vuelvan a poner entre paréntesis. Porque a veces no todas las calculadoras entienden la precedencia de los números, ¿verdad? Como ustedes saben que primero se eleva, luego se multiplica o divide. O sea, primero se sacaría la raíz cuadrada, luego se multiplicaría, perdón, aquí sería la potencia primero, luego se multiplica o divide y luego se suma o resta, pero a veces no entiende eso bien la calculadora y les termina sacando otros resultados. Entonces, aquí les estoy dejando mi pantalla para que ustedes verifiquen las operaciones y el resultado que les tiene que dar es este.
¿Ya comprobaron? Bueno, entonces miren pues, como ya es hora de retirarnos, dijo. Entonces, ustedes van a hacer las dos ecuaciones. Listo, Lick, sí me salió. Muy bien, le salió a mano. Neri. Sí, Lick. Va, miren pues. Sí, Y Lick, sí salió. entonces hacen lo mismo con esto. Fíjense todo el trabajo que les ahorro dejándolos usar el Excel solo en la tabla. Entonces, cuando ustedes ya terminaron las dos ecuaciones, entonces van a hacer los salarios ajustados. Para esto, aquí se recuerdan, hice un corte, ¿verdad? Pero aquí se recuerdan que ustedes tenían 8 puestos, tenían puntos y sueldos. Solo nos interesan los puntos. Entonces, en la ecuación de regresión lineal, que es conceptualmente esta, y que esta fue la que nos dio ya calculada, esta X se sustituye para cada puesto por sus puntos y se calcula el salario ajustado. Miren. Ahí lo hice solo para el centralizador. Por eso les dije que en los métodos analíticos los puntos se vuelven dinero. Recordemos que nos puede dar, exceptuando el método de Benji, que trabaja ya con tarifas de pago, el método de puntos nos da puntos, el método de Turner nos da puntos, el método Hay nos da puntos. O sea que al final cualquiera de los tres podemos utilizar para trabajar con las ecuaciones. Y ahí calculamos, ¿verdad? Multiplicamos esto por esto y en este caso restamos porque este es negativo, pero es una suma y da 1386.71. Esa es la lineal. Luego trabajamos el polinómico. El polinómico, esta es la parte conceptual, esto es lo que les tiene que dar. Esta es A, esta es B y esta es C. Esos son los tres resultados de las fórmulas que traen. Y entonces sustituyen los valores de los puntos del centralizador por las X. Y eso les da, ¿cuál ajustó mejor? Este. Luego que ya hicieron todos, entonces hacen este cuadro comparativo. Ponen aquí la regresión polinómica, aquí la regresión lineal y cuáles fueron los salarios que les dieron al sustituir la X en la ecuación para cada uno de los puestos. Y entonces la pregunta es, ¿qué ecuación de regresión ajusta mejor los salarios en función del salario seleccionado del mercado? El salario seleccionado del mercado, si recordamos, es este, porque es Q2 o un salario, ¿verdad? A lo que queríamos ajustar. Entonces aquí vemos que la que mejor ajusta es la regresión polinómica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta gráfica que también la hacen en el examen. Aquí vemos que la línea verde es la lineal y la línea roja es la polinómica. Al ver esto nos damos cuenta que la polinómica se ajusta más a los salarios del mercado. Por eso es que acerca más los sueldos que la lineal. En la lineal yo les había dicho que la primera dificultad que se mira es que disminuye al puesto más bajo y al puesto más alto. Miren, les bajó los sueldos. Mientras que el polinómico los ajusta, los acerca más. En el caso de los que se sobrepasan o los deja, porque no necesariamente les van a dar estos exactos, ¿verdad? Es derivado a los puntos. Los puntos van condicionando ese sueldo. Entonces, por eso les dije yo que en
en estos métodos los puntos se vuelven dinero. Ahí es donde viene la clave de por qué seleccionar de una forma adecuada la cantidad de puntos y los factores y cómo distribuir o cómo escoger la mejor distribución de los puntos a los grados para que nos permita tener las diferencias que nosotros deseamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, De momento entonces, no, ¿perdón? de momento no, cuando practiquemos le consultamos el domingo o el martes. Entonces, mire, pues el domingo el compromiso es llevar terminado el ejercicio hasta la gráfica. Ahí vamos a ver la solución de ustedes. Y luego vamos a hacer otros ejercicios de este tipo. Y si ya lo tenemos claro, miramos otros ejercicios como los que pudieran venir en el examen. ¿No tienen ninguna duda? Explica hasta aquí entraría los temas para el parcial. Hasta Exactamente. Hasta la regresión. No, hasta el ajuste salarial. Que incluye la regresión lineal y la polinómica y el cálculo de los salarios. Con su gráfica. Hasta ahí entra. Entonces, si se dan cuenta, la guía que les mandé ahorita es una guía de comparación salarial. Entonces, en teoría entra los métodos de evaluación, la teoría general de los métodos de evaluación analíticos o cuantitativos, como le llama el autor, el método de puntos, los métodos de comparación de factores, el método de perfiles y escalas, y la comparación salarial en teoría, que son las 3 guías que ustedes desarrollaron para este examen. En la práctica, pues entra el método de puntos, los métodos de comparación de factores, exceptuando Benji, que les dije que ese no, y el ajuste salarial, incluyendo la regresión lineal y la polinómica, con los salarios ajustados y la gráfica. ¿Alguna duda? Bueno, creo que les quito mucho estrés con el tema de dejar usar el Excel para las tablas, porque ahí les ahorro casi 1 hora de examen. Si lo dejo es muy ajustado. Entonces, vamos a ver cómo, bueno, yo creo que con eso, ustedes si practican y tienen ya bien claro cómo hacerlo, a la hora de hacer el procedimiento en el examen, les va a ser sumamente sencillo y rápido hacerlo. Estas fórmulas que salen acá, las confunden cuando las pasa acá. Y entonces, por ejemplo, en lugar de poner en esta fórmula SCX, pone el resultado de la sumatoria de X, y aquí el de la sumatoria de Y, y aquí el de la sumatoria de X por Y, y ahí se perdió. Porque no le va a salir lo mismo, y el tema aquí es que ustedes están encontrando una ecuación que es un resultado parcial, porque esta ecuación solo va a servir para determinar cómo se ajustan los salarios en este tipo de modelo, ¿verdad? Que es lo mismo que sucede aquí. Todos estos resultados, al final, lo que estamos viendo, que aquí está el de aquí está el de ABC. Al final, para lo que sirve la ecuación es para determinar cuál es el salario que le corresponde a cada puesto al sustituir la X por los puntos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No hay dudas. Entonces yo les rogaría que para